Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y qué alegría estar con ustedes en este subprograma Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Pues hoy parece que hay fiesta por acá en el estudio de WTN. Pues hay fiesta, bendito sea Dios. Estamos de manteles largos, por lo menos me siento así, porque estoy celebrando 42 años de vida sacerdotal. Imagínense ustedes qué cantidad de años, ¿no es cierto? Pero feliz, hermanas y hermanos, qué privilegio servir al Señor, qué privilegio. Doy gracias al Señor por esta oportunidad, doy gracias al Señor por poder estar con ustedes y doy gracias al Señor por el santo sacerdocio de Jesucristo, al cual tengo el privilegio de pertenecer. Fue la ordenación precisamente ayer, 21 de mayo, hace 42 años, por el arzobispo de Nueva Orleans. Y créanme que el tiempo ha pasado tan rápido, pero al mismo tiempo tantas experiencias tan hermosas que Dios me ha permitido compartir con tantas personas. Así que gracias por las oraciones de todos ustedes, que Dios nos bendiga abundancia y que sigamos juntos proclamando que Jesucristo, el sumo sacerdote, está vivo, que Él está con nosotros y que Él es el Señor. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios. Hermana, hermano, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, yo te alabo, Señor, yo te bendigo, mi Dios, yo glorifico tu nombre, Señor, porque digno eres tú de toda alabanza, Señor, de toda honra, de todo honor. Gracias, Padre Santo, porque a cada uno de nosotros nos has escogido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos has escogido, Señor, para que formemos parte de ese cuerpo maravilloso que es tu iglesia. Iglesia que es la esposa de Jesucristo. Iglesia que un día estará contigo total y completamente unida a Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, y en Cristo Jesús, en su humanidad, estaremos unidos a ti, mi Dios, para siempre. Yo te pido, Señor, una bendición muy especial en este día, que lo considero santo. Una bendición muy especial sobre cada miembro de la iglesia. Que podamos, oh Dios, de verdad, tomar la decisión de reconocer que estamos llamados a la santidad, que estamos llamados, mi Dios, a caminar de la mano de Cristo Jesús en los buenos tiempos y en los momentos difíciles de nuestra vida, sabiendo que no estamos solos, Señor, sabiendo que estamos en las manos santas y poderosas de ese que un día se dejó crucificar, se dejó clavar sus manos, Señor, por amor a nosotros. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos. Bendice, Señor, plenamente a cada una de las personas que está viendo, que está escuchando estas palabras, que está viendo estas imágenes. Bendícelo, Señor. Que podamos estar conscientes, Señor, que nuestro llamado viene directamente de ti a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la presencia de tu iglesia. Y que a través de nuestra respuesta a ti, Señor, en la manera en que tú quieras, que podamos hacer la gran diferencia en este mundo que por amor nos ha tocado vivir. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes, a cada uno de los televidentes. Bendice abundantemente su deseo de servirte, su deseo de ponerte a ti como Señor y Dios de sus vidas. Y que juntos podamos, Señor, hacer la gran diferencia en muchas personas, en muchas almas que andan tal vez descarriadas o andan en caminos equivocados, que andan sin ti, Señor. Que a través de nuestro ejemplo, de nuestra vida vivida para ti, ellos puedan decir: yo creo, yo acepto a Jesús en mi corazón, yo quiero vivir según su santa voluntad. Estamos todos llamados, oh Dios, a congregarnos en el nombre de Jesús y un día poder doblar rodillas y proclamar que Cristo vive, que Él es el Señor. Y esperamos que no solamente nosotros, pero sí, mi Dios, aquellos familiares nuestros que se encuentran lejos de ti y, por qué no, mi Dios, el mundo entero.
A ti la gloria, Padre Santo, la honra y el honor en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Amén. Y hermanos, qué rico el poder decir 42 años. Yo me recuerdo cuando estaba comenzando mi sacerdocio, tenía 1 año, tenía 2 años. Yo miraba a aquellos viejitos que tenían 40 y tantos, 50 años de sacerdocio. Decía, Dios mío, llegaré algún día. Pero por la gracia de Dios, aquí estoy frente a ustedes para compartir este gran gozo. Doy gracias a Dios por tantas y tantas personas que como ustedes nos escriben, nos llaman por teléfono, se comunican con nosotros, tanto para dar gracias como para hacer preguntas o compartir dudas, etc. Estamos aquí para servirles, hermanas y hermanos. Ana de New York agradece al Padre por haberle ayudado con un problema con su hijo. Que Dios le bendiga, Padre, dice ella. Muchísimas gracias, Ana. Dios te cuide a ti y a tu hijo siempre. Linda de Texas dice, a Lisa le van a hacer una prueba médica por Elizabeth. Ella pide que le harán pruebas en el estómago, que Dios la bendiga y que todo salga bien para la gloria de Dios. Carmen de Connecticut pide por Héctor Luis y también por Luis Gerardo, que Dios les cuide y les bendiga en abundancia. Quiero orar también por unos amigos, por Luis de Kenner, Luisiana, y también quiero pedir al Señor por Regina, que está enfermita, que Dios le bendiga, y también por Ernesto y Juan, que tienen problemas, tienen dificultades con su residencia, que Dios les bendiga a todos en abundancia. Socorro de República Dominicana envió un saludo al Padre y le agradece por haber estado en su país. Pide por el alma de su hermano Miguel Enrique, que el Señor bendiga a Miguel Enrique y te bendiga a ti, mi hija, en abundancia, y bendiga a todos los hermanos de República Dominicana. Olga de Puerto Rico pide por su nieto Javier, que es autista y adicto a los juegos de internet. Que Dios le bendiga y que él pueda, sobre todo tener tiempo, y ojalá que ustedes propicien ese tiempo para que él pueda acercarse más al Señor. Vita de Chicago pide por su salud mental, física y emocional. Que Dios te bendiga abundancia, mi hija, y que encuentres la paz en ese que es paz, que es Jesucristo el Señor. Carmen de Newport, Connecticut pide oración por la salud de sus hijos Wanda, Ana, Héctor, Luis, y también por su nieta Karen, que tiene cáncer de matriz, y por su mamá en Puerto Rico, que padece de Alzheimer, y además por su propia salud. Que Dios les bendiga a todos ustedes en abundancia. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de Facebook de este servidor, que el Señor les bendiga y supla sus necesidades en abundancia. Y recuerden, hermanas y hermanos, que los únicos medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes. Primero está la página web de Mensaje, que es mensaje1.com, mensaje1.com. Está también Facebook, y todo lo que tienen que hacer para estar unidos a la página de este servidor es ir a facebook.com/ppedronúñez, facebook.com/ppedronúñez. Además, estamos también en Twitter y en Instagram, y la dirección es @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Y recuerden, por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo vamos a hacer. Pues sí, estamos de manteles largos. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios. 42 años de vida sacerdotal. Doy gracias a Dios por cada uno de estos años, hermanas y hermanos. Mire, yo no sé ustedes, pero ¿sabe una cosa? Que todo lo que pasa siempre para bien de los que amamos al Señor. ¿Lo crees? Todo lo que pasa, y no solamente las cosas buenas, las cosas agradables, pero también lo que parece ser un infortunio en la vida, lo que parece ser una tragedia, un problema serio, un dolor, un vacío, una soledad, una experiencia negativa, como que a veces eso nos hunde. Pero ¿sabe una cosa? Hay un dicho que dice, y es tan cierto, Dios escribe recto con líneas torcidas. Dios escribe recto con líneas torcidas. En mi caso, por ejemplo, yo tuve una niñez muy triste, y creo que lo he compartido con ustedes anteriormente. Yo soy de Cuba, salí a una temprana edad de mi país de origen. Estuve muy apartado de mis padres por los 5 años,
y estuve en orfelinatos, también en casas donde habían unos 8 muchachos y una pareja que dio mucho para ayudarnos, pues estaba siempre pendiente de nosotros. Pero nos sentíamos solos, nos sentíamos lejos de nuestro lugar de nacimiento, nos sentíamos lejos de las personas que eran importantes en nuestra vida, particularmente nuestros padres. Y fue un tiempo muy difícil. Y no solamente un tiempo muy difícil de confusión, de vacío, de soledad, pero también a consecuencia de todo eso, un terrible distanciamiento de Dios. Mi corazón estaba duro por todas las situaciones difíciles por las que había pasado en mi vida, en esos cortos años. Y yo decía, Dios no puede existir, y si Dios existe, Dios no puede ser bueno. Porque ¿cómo es posible que unos jovencitos, casi niños, tengan que pasar por tanto dolor, por tanta tragedia, por tanto vacío, por tanta soledad? Y nosotros contemplamos el mundo y decimos, ¿por qué Dios no hace más? ¿Por qué Dios no cambia esta situación o la otra? Y hay una historia tan bonita que la he compartido con ustedes anteriormente. Un señor que decía, ¿por qué no haces algo bueno si tú eres bueno? Y sintió en su corazón que Dios le decía, yo he hecho algo bueno, yo he hecho algo bueno, yo te he hecho a ti. Y yo siento que lo mismo ha pasado en mi vida. Si yo no hubiera salido de Cuba, tal vez yo nunca hubiera conocido a Jesús como lo conozco hoy día, que es mi Señor y mi Salvador y mi Dios. Si yo no hubiera salido de Cuba, lo más probable es que hubiera estudiado cualquier cosa, menos ni imaginar en la posibilidad del sacerdocio. Pero Dios tenía un plan. Mi plan era muy cortito, era muy pequeño. Y yo veía como que lo que me estaba pasando como una tragedia, como algo que no está de acuerdo con lo que supuestamente nos dicen de Dios, que es bueno, que es amor, que es misericordia. Yo no veía eso. Hasta un día que Dios me permitió, sí, comenzar a ver su misericordia, comenzar a ver su amor, comenzar a darme cuenta que yo no estaba solo en este mundo, que yo lo tenía a Él. Y a medida que yo buscaba la manera de acercarme a Él, Él iba siendo más significativo en mi vida. Comenzaba a sentirlo más cercano, como que era una relación cada vez más personal. Lo mío no fue algo instantáneo, pero sí fue un proceso muy largo, que Dios me dio la gracia para más y más decirle sí a Él. Hasta el punto que en mi mente comenzó a surgir la idea de servirle completamente. Y la rechacé. Pero ¿saben qué cosa, hermanos? Dios no se da por vencido, ni contigo ni conmigo. Y cuando Dios nos elige y pide algo en particular de cada uno de nosotros, sean casados o sean solteros comprometidos con la iglesia, o sean sacerdotes o religiosos o religiosas, o diáconos, lo importante es que Dios nos elige, nos escoge para algo particular. Y bendito sea Dios, hoy día, 42 años, mucho más tarde, puedo decir, no cambiaría lo que Dios me ha dado por los tesoros del mundo. ¿Han habido momentos difíciles? Sí. ¿Han habido momentos de vacío, momentos de confusión? Definitivamente. Pero ¿saben una cosa? Ha valido la pena. La palabra de Dios nos habla en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, que aquellos que escogió Jesús, pues estaban peleando entre ellos a ver quién iba a ocupar el lugar de prioridad en el cielo. Es decir, hermanas y hermanos, aunque escojamos el camino de Dios, siempre van a haber debilidades en nosotros que tenemos que mejorar con la ayuda de Dios. Dios me ha dado la capacidad de reconocer mis muchas debilidades, pero también me ha dado la capacidad de reconocer que con Él yo puedo vencer esas debilidades poquito a poco y ser un reflejo cada vez más patente, más transparente, más limpio de mi Señor en mi vida. Yo he visto, hermanas y hermanos, a través de prédicas, cómo
las personas enfermas sanan. Yo he visto en el nombre de Cristo Jesús como aquellos que estaban lejos de la iglesia, a través de una palabra, a través de una prédica, se han acercado al Señor. Yo he visto como matrimonios que estaban rotos totalmente han vuelto a revivir y amarse el uno al otro. Yo he visto como padres y sus hijos que estaban con una relación torcida, se han pedido perdón, hermanos, y se han vuelto a reconciliar. Yo he visto el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Así que a pesar de nuestras limitaciones, Dios nos escoge, Dios nos elige para hacer cosas maravillosas. No nosotros, pero con instrumentos en sus manos para hacer la diferencia en este mundo que por amor Dios nos ha dado. Yo doy gracias a Dios, la palabra de Dios que dice así, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 15, versículo 58, voy a leer. Así pues, hermanos míos, muy amados, manténganse firmes. Mantente firme, hermano, en la vocación que Dios te ha dado, en el llamado que Dios te ha hecho. Firmes e inconmovibles, dedíquense a la obra del Señor en todo momento, conscientes de que con Él no será estéril el trabajo. ¿Escucharon? No será estéril el trabajo. Luchemos juntos para hacer la diferencia en este mundo. Luchemos juntos para hacer la diferencia en nuestras propias vidas. Luchemos juntos para hacer la diferencia en nuestras familias, sabiendo que no estamos solos. Y que todo lo que Dios comienza, Dios lo lleva a su feliz término. Que Dios nos bendiga en superabundancia y que podamos de verdad decir, Señor, gracias por el privilegio de servirte. Vamos a tomar una pequeña pausa. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Qué privilegio servirte, Señor. Bendito sea Dios. Tenemos una llamada desde Aruba. Jacqueline está en línea telefónica. Jacqueline, ¿me escuchas? Buenos días, Padre. Sí, lo escucho. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, por la gracia de Dios. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bendecidos por el Señor. Amén. Adelante, Jacqueline. Felicidad escucharlo. Padre, lo que pasa es que yo tenía una duda. Mi hijo es acólito en la iglesia y él tiene 17 años. Ajá. Pero él, cuando uno de los sacerdotes está en la misa que él está sirviendo, en el altar el sacerdote le acerca los copones para que él mismo tome la comunión y el cuerpo y la sangre de Cristo. Uh-huh. Pero mi hijo se ha abstenido de comulgar porque él no se siente digno de introducir sus manitos en el copón. Sí. Entonces yo le decía a él que por obediencia que comulgara, pero él decía que no puede comulgar, que él no se siente como le decía, digno de hacerlo con sus propias manos. Ya, pues Jacqueline, nadie es digno de Dios, es decir, Dios porque nos ama nos hace dignos de Él, y eso es bien importante que se tenga en mente. Por otra parte, si vamos nosotros al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, vemos como en la última cena, dice la palabra de Dios, que después Jesús tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo. Es decir, es Jesús quien hace esa moción, quien da su propio cuerpo a sus discípulos. En la Santa Misa, el sacerdote actúa en persona de Cristo y es el sacerdote quien debe de dar la comunión a las personas que están a su alrededor, incluso pues a los acólitos. Y después ya, si hay ministros extraordinarios de la Eucaristía, pues los ministros extraordinarios de la Eucaristía y el sacerdote pues dan la comunión a los fieles.
Yo no sé, pero creo que sería bueno si tú hablaras con el sacerdote, porque todos cometemos errores, ¿no es cierto? Y por ser sacerdote no quiere decir que estamos exentos de errores, todos cometemos errores. Mi sugerencia sería que fueras a hablar con este sacerdote y que le menciones este pasaje de la Santa Biblia. De nuevo, está tomado de la del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Es Jesús quien toma el pan, lo parte, lo da a sus discípulos y dice, esto es mi cuerpo. Entonces, el sacerdote, actuando in persona Christi, es el que está llamado a dar la comunión. Espero que esto te haya ayudado. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué pasó con San José? La Biblia habla muy poco de él y en la Pasión ya no se le menciona. Algunos amigos seminaristas dicen que es el santo del silencio. Espero pueda responder a mi duda. Saludos y Dios los bendiga. Luis. Luis, el Señor te bendiga a ti también. Muchísimas gracias por la pregunta muy interesante. Acuérdate que el propósito de los evangelios o del evangelio, porque evangelio solamente es uno, es decir, la buena noticia de que Jesús se encarnó, de que Jesús vivió entre nosotros, de que Jesús padeció por amor a ti, por amor a mí, fue crucificado por ti y por mí, pero resucitó y está vivo para que nosotros también comencemos una nueva vida. El evangelio es cristocéntrico, es decir, centrado en Jesucristo. Cuando la persona es importante en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, la persona es nombrada. Y si es importante que la persona, pues, lo que haya dicho se pueda plasmar en el evangelio, pues entonces también se da a conocer lo que la persona dijo. Por ejemplo, la adúltera que dijo, nadie, Señor. Eso fue todo lo que dijo, nadie, Señor. ¿Quién te ha condenado? Nadie, Señor. Entonces tú dices, yo tampoco te condeno. José no tenía que decir nada, porque José lo decía todo precisamente con su silencio. Él era un hombre de acción. Él era un hombre sometido a la voluntad de Dios y por lo tanto su vida fue una vida de servicio. Dios lo llama a servir siendo el guardián de Jesús y también el acompañante de María. Y así fue. Fue Dios quien le dijo a José que sacara al niño de Tierra Santa, particularmente de Nazaret, y lo llevaran pues a Egipto. Y así lo hizo. Y después, cuando ya Herodes había muerto, que lo devolviera a Israel, y así lo hizo. Es decir, la vida de José fue una vida de respuesta fidedigna a la voluntad de Dios. Eso es todo lo que hace falta saber de José. ¿Cuál fue la vida de José? Una vida muy sencilla, una vida muy entregada a la voluntad de Dios y una vida a la cual nosotros debemos de mirar, contemplar y tratar de imitar, porque a veces desafortunadamente hablamos pero actuamos poco. Y hace falta pues actuar también, pero actuar basado en una meditación de la palabra de Dios para poderla poner en práctica. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 19 al 21, nos habla de José. Dice, mientras lo estaba pensando, es decir, el separarse de María, porque María había quedado embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando, es por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz. Lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa fue la vida de José, hacer la voluntad de Dios. Así lo hizo José, que nosotros también el día de hoy pues podamos, con la gracia de Dios, vivir un poquito más en fidelidad a la voluntad de ese a quien llamamos Señor y Rey de nuestra vida, que es Jesucristo. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, si existe realmente la verdad, si existe, ¿dónde la podemos encontrar? René, desde Guatemala. René, muy agradecido. La verdad se encuentra en Jesús.
Jesús lo ha dicho. Lo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Él es la verdad. Dios es verdad. También, pues, Pilato le pregunta la misma pregunta a Jesús. ¿Qué es la verdad? Y Jesús realmente, pues, baja la cabeza, no dice nada, porque tiene delante de él la verdad que es Jesús y sin embargo no lo reconoce. ¿Cuántas personas que han sido instruidas en la fe no conocen la verdad? Por eso es que el Papa Francisco insiste en que tengamos una relación personal con Jesucristo. Y la relación personal con Jesucristo no solamente es posible, pero es necesaria. ¿Y cómo vamos a tener esa relación personal con Jesucristo? Orando, hermanos, pidiendo la fuerza, la presencia, la unción del Espíritu Santo que nos impulse al Santo que es Jesús. Y el Espíritu Santo se nos da en cada sacramento. Y muy particularmente ya los bautizados se nos da en la Santa Eucaristía. El pan vivo bajado del cielo, Jesús, para que más y más íntimamente logremos esa unión con Él, que al fin y al cabo es lo que Dios quiere que nosotros tengamos para poder reconocer que Él es la verdad y que solamente siguiéndolo a Él vamos a tener vida y salvación eterna. La palabra de Dios también nos habla del anticristo, el anticristo por excelencia, que al fin y al cabo es el diablo, es Satanás. Y nos habla de que se viste de serpiente en este caso, para atentar a los primeros seres humanos, a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y dice la palabra de Dios, la serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán si comen de ese fruto, no es cierto. Estaba negando la verdad que es la palabra de Dios, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que ustedes coman de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios. Serán como Dios. Y hasta el día de hoy la serpiente, es decir, Satanás, sigue tentando a los hombres y a las mujeres del mundo, diciendo, no tienen que hacerle caso a Dios. Ustedes, por ustedes mismos, descubran lo que a ustedes les gusta, lo que ustedes quieren y háganlo. Y serán ustedes sus propios dioses. ¿Y cuántas veces no escuchamos esas palabras? Yo hago con mi vida lo que a mí me viene en gana. Nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Y la iglesia puede decir tal cosa, la Biblia puede decir tal cosa, pero yo voy a hacer con mi vida lo que a mí me venga en gana. Y seguimos perpetuando ese pecado, que es el pecado principal, el primer pecado, el pecado de la soberbia. Yo no necesito de Dios. Yo con mi vida voy a hacer lo que yo quiera. Hermanas y hermanos, tenemos que recapacitar. La vida se acaba, dice San Pablo, y se termina el espectáculo. Y qué hermoso que en este preciso momento tú y yo podamos decir, yo creo que Jesús es la verdad. Yo creo que Jesús es el único que me puede dar la verdadera victoria en la vida, el verdadero gozo en la vida, la verdadera salvación en la vida, porque todo lo demás me lleva al abismo, me lleva al barranco, me lleva a la muerte. Solo Cristo Jesús, ese que es verdad, me da la vida y me da la victoria. A mí y a ti también. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, hay muchas personas que me dicen que no debo confiar en la Virgen María, que ella no intercede por nadie, puesto que el único intercesor es Cristo, y que si rezo el Ave María, cometo pecado. ¿Qué hay de cierto en esto? Patricio. Patricio, ¿y tú qué piensas, Patricio? Es decir, qué interesante que no podemos confiar en la Virgen y sin embargo Dios confió en ella. Dios confió en ella y la escogió entre todas las mujeres para ser la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús, el Hijo que es encarnado en la historia, en el vientre de María, y se hace un ser humano como tú y como yo. La escoge a ella de entre todas las mujeres. Por eso Isabel dijo, dichosa tú,
por haber creído. Bendita tú por haber creído. La escogida por Dios. ¿Por qué? Porque ella creyó en la verdad que es Dios y se sometió a ella, total y completamente. Por eso dice la palabra de Dios que María es la llena de gracia. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 28. Cuando el ángel que representa a Dios viene donde ella en la visitación y le dice, alégrate tú, la llena de gracia. María estaba llena de la gracia de Dios, porque María había optado por someterse a ese que es la única y verdadera verdad, que es Dios. Y dice la palabra de Dios que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es cierto que el único mediador, y por favor entiendan, porque la gente confunde, ¿verdad?, el mediar entre nosotros y Dios Padre y entre nosotros y Jesucristo. La naturaleza humana de Jesús, acuérdense que en Dios, en Jesús, hay dos naturalezas, la humana y la divina. El único mediador entre nosotros y el Padre es Jesús. Aquí lo dice la palabra de Dios. En la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Entre Dios y los hombres, el único mediador es Jesucristo. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Pero sin embargo, si bien es cierto que el único mediador, el único camino, el único puente entre nosotros y el Padre es Jesús, también es muy cierto que entre nosotros y Jesús somos todos nosotros. Y particularmente y muy especialmente la Virgen María. Ella es la medianera entre nosotros y su Hijo. Y ejemplo de esto lo encontramos en las bodas de Caná. Hijo, no tienen vino. Y Jesús hace su primer milagro, cambiando simple agua el mejor de los vinos. Por eso, el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, vivan orando. Vivan orando. Esa es la forma en que vamos a tener una relación más íntima con el Señor. Vivan orando y suplicando. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse jamás, intercediendo unos por otros. Intercediendo unos por otros. Jesús lo ha prometido. Cuando dos o más están reunidos en su nombre, intercediendo unos por otros, ahí está Él. Y cuando Él está presente, hay poder de Dios, hermanos. Hay vida de Dios. Hay esperanza y hay victoria. Bendito sea Dios. Tenemos una llamada telefónica. Adelante, por favor. ¿Sí? Sí, aquí estoy en el teléfono. ¿Ricardo? Ricardo, Sí, así es. llamando desde Amarillo, Texas. Adelante, Ricardo. Amarillo, pues las preguntas se las apuntaron allí en el screen o en un papel, porque como yo soy troquero, voy manejando. ¿Sí les tienen las preguntas? Tengo las citas bíblicas, pero no tengo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Que la pregunta que si en el milenio se va a volver otra vez a guardar el Shabbat, porque está escrito en Isaías 66, Ajá. el versículo 22 al 24. Okay. ¿Por qué no comenzamos a ensayarnos ahorita? Porque se va a volver a hacer estas fiestas y el Shabbat, porque ahorita la gente no cumple ese mandamiento del 7. Y porque luego, el mandamiento del número 7, del día de descanso, pero ahí dice, el que guarda el mandamiento guarda su alma, pero el que esté sus caminos morirá. Esta es mi pregunta. Muchísimas gracias, Ricardo, que Dios te bendiga. Es decir, nosotros no podemos volver al Antiguo Testamento y quedarnos en el Antiguo Testamento. Nosotros somos parte del Nuevo Testamento, es decir, parte de las enseñanzas de Jesucristo que están basadas definitivamente en el Antiguo Testamento, pero Él viene a revelar, a dar su total sentido a lo que nos dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. No que la palabra de Dios esté equivocada en el Antiguo Testamento, pero Él viene a dar su sentido completo. ¿Y cuál es el sentido completo en relación al día de descanso? Para los judíos es el día sábado. La palabra sábado simplemente significa descanso, Shabbat, descanso.
Es decir, que un día de la semana descansemos para alabar y bendecir y glorificar el santo nombre de Dios. ¿Por qué para nosotros los cristianos es el día domingo? Simplemente porque es el día de nuestra victoria. En Cristo Jesús somos más que victoriosos. ¿Por qué? Porque es el día en que Jesús resucita. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 1, lo siguiente. Dice, el primer día después del sábado. ¿Cuál es el primer día después del sábado? El domingo. María Magdalena va a la tumba y que la encuentra vacía. Ahí está la victoria del Señor. El Señor le había dicho, destruyan este templo hablando de su propio cuerpo y en 3 días yo lo resucitaré, le daré vida nueva. La muerte no tiene dominio sobre Jesús, ni la muerte, ni Satanás, ni el pecado tienen dominio sobre Jesús. Y por lo tanto, si estamos injertados en Cristo Jesús a través de nuestro bautismo, Romanos capítulo 6, versículo 5, nosotros también somos victoriosos en Cristo Jesús. Entonces, desde el mero principio, los cristianos comenzaron a celebrar 2 días importantes. El sábado porque eran judíos y el domingo porque se habían convertido a Cristo Jesús y por lo tanto celebraban la fiesta del día domingo, día de victoria. Al pasar el tiempo, los cristianos optaron por celebrar solamente un día, el día de descanso para el cristiano, el día de acción de gracias a Dios por tantas maravillas que le ha hecho a nosotros, se realiza el día domingo. Si nosotros vamos a los Hechos de los Apóstoles y vemos los cristianos al principio, vamos a ver lo que sucede, particularmente con Pablo, que es uno de los pilares de la iglesia. ¿Qué día de la semana se reunían? Aquí dice, versículo 7, el primer día de la semana. El primer día de la semana estaban reunidos para la fracción del pan. ¿Qué es la fracción del pan? La Eucaristía. El compartir el pan. Pero no cualquier pan. El pan vivo bajado del cielo, que quien lo come vivirá para siempre. Y así nos dice Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 53 en adelante. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El primer día de la semana están reunidos. No el sábado, sino que el domingo. ¿Por qué? Porque lo importante es que dejemos un día al menos de los 7 para glorificar y para alabar y para bendecir el santo nombre de Dios. Un día para ir a misa, un día para orar en familia, un día para hacer bien a otras personas, un día al menos de la semana. Nosotros no somos sabatistas, nosotros no celebramos el sábado como el día del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, a través de sus primeros discípulos, nos ha dado la pauta. Y la pauta es celebrar su victoria. La vida nueva que en Cristo tenemos, y esa vida nueva, esa victoria, sucedió y sigue sucediendo. El eterno domingo, que al fin y al cabo es el día del Señor. Muchísimas gracias, Ricardo, que Dios te bendiga y espero que esta respuesta en alguna forma te haya ayudado. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros, y nos encantaría que lo hicieran, es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. En el Antiguo Testamento se dice ojo por ojo y diente por diente. Jesús dice, ama a tu enemigo y haz el bien. Es decir, en forma progresiva vamos conociendo la manifestación total de Dios que se culmina con Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por eso es que Jesús tiene que ser lo principal, porque de ahí deriva todo. Y Jesús es el que nos da la total y completa realización de lo que la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento. Él es el que da el verdadero sentido y significado de la palabra del Antiguo Testamento. Así que ojalá que, Ricardo, esto te sirva en alguna forma. Que Dios te bendiga, mi hijo, y a todos nosotros también. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Estimado Padre Pedro, necesito una aclaración. Si los niños pueden ser bautizados, entonces,
¿Por qué Jesús le dice a sus 11 apóstoles que vayan al mundo y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos? Un niño no tiene la madurez espiritual para ser discípulo de Jesús. Entonces, ¿por qué bautizarlos? Luis Rafael, Honduras. Rafael, gracias por la pregunta muy buena, muy acertada. En la iglesia ha habido niños santos y la iglesia ha canonizado niños santos. Es decir, han optado por ser discípulos de Jesús. Entre ellos, uno que para mí es fabulosa su vida, un niño de unos 12 años más o menos, José, que prefirió morir antes de negar a Jesucristo. Y así muchos otros, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras, vamos a suponer que los niños, y tú estás hablando de los infantes, me imagino, que no deben ser bautizados porque no pueden ser discípulos de Jesús. Pero sin embargo, el bautismo no solamente es para ser discípulos de Jesús, el bautismo es para muchas otras cosas también. Si nosotros vamos a la carta de San Pablo a los Romanos, el capítulo 6, versículo 5, como dije anteriormente, somos injertados en Cristo a través del bautismo. Quiere decir que nos hacemos como células vivientes del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y Jesús es la cabeza de ese cuerpo. Entonces, ¿por qué no darle el privilegio a los infantes, desde que son bien pequeñitos, de que formen parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? También, además de eso, cuando nosotros somos injertados en Cristo por el bautismo, nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Al ser bautizados, nos convertimos en templo del Espíritu Santo, donde habita Dios. ¿Qué mayor regalo le podamos dar a nuestros pequeños que el que se conviertan en templos del Espíritu Santo para que Dios more en ellos? Para que con la gracia santificante, es decir, el poder que santifica, que viene de Dios, puedan ellos crecer en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Es por eso que vemos, por ejemplo, en diferentes partes de la Biblia, particularmente uno que a mí me llama mucho la atención, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 33, que nos dice que el carcelero sin más demora le lavó las heridas a quien, a Pablo y a Silas, y aquella misma hora se bautizó él con toda su familia. Él con toda su familia. Es decir, en la familia no solamente hay viejos, no solamente hay adultos, no solamente hay jóvenes, hay niños también. Se hizo bautizar él y toda su familia. ¿Por qué? Porque él quería comenzar una vida nueva y sabía que el mejor regalo que le puede dar a un hijo o una hija, la mejor herencia, es la herencia de Dios, la herencia de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los niños? Si los niños no pueden decidir por sí mismos, si los niños son capaces de aceptar a Jesucristo y seguir a Jesús como Señor y Salvador, pues ahí está la responsabilidad de papá y mamá, ¿no es cierto? Papá y mamá son los que tienen la responsabilidad, no solamente con sus palabras, no solamente con sus enseñanzas verbales, pero más aún con sus enseñanzas de vidas vividas para Jesucristo, enseñarle a los hijos a caminar en el camino de la victoria, en el camino de la vida, que es el camino de la santidad, que es Jesús. Ojalá que esto haya servido en este momento. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Hola Padre Pedro, me gusta su programa porque siempre aprendo cosas nuevas sobre nuestra fe. Mi pregunta es la siguiente: ¿dónde en la Biblia se habla sobre el daño que puede hacer la lengua? Creo que esto es algo sobre lo que se debería de predicar. Rosario, desde Miami. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 3, y ojalá que lo puedan leer todo, porque realmente vale la pena, del 1, pues diría yo que hasta el 12, del 1 hasta el 12, si fuera posible, vale la pena no solamente leerlo, pero meditarlo. Dice el apóstol: el que no peca en palabras es un hombre perfecto, y perfecto de verdad, dice, pues es capaz de dominar toda su persona. Él continúa diciendo: la lengua es algo pequeño, pero puede mucho. La lengua es un fuego, y no fuego de amor del Espíritu Santo, sino que fuego que destruye, fuego que aniquila,
fuego que hace cenizas lo que encuentra. Y es un mundo de maldad, dice Santiago. Rige nuestro organismo y mancha toda nuestra persona. Esto lo encontramos en la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versículos 2, 6, 9, 10. Pero ojalá que lo pudieran leer todo, ¿verdad? Dice, destruye a la persona con el fuego del infierno, se mete en ella y lo transmite a toda la vida. Y termina diciendo, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Más claro ni el agua. La lengua hace mucho daño, hermanas y hermanos, muchísimo daño. Por eso hay tantos pleitos en tantos hogares, por eso hay tantas situaciones difíciles entre amistades, por eso hay situaciones en que la gente hasta se hace daño unos a otros físicamente, porque han sido afectados por el chisme, por la calumnia, por la malas palabras hirientes, y cuántas heridas tenemos nosotros en nuestros corazones a consecuencia del mal uso de la lengua. Por eso es importante que recuerdes que cuando no tengas nada bueno que decir, cállate la boca. Es lo mejor que podemos hacer, sobre todo cuando estamos enojados, cuando estamos con deseos de violentarnos, cuando alguien nos saca de nuestras casillas, el poder invocar el nombre de Jesús y decirlo varias veces, Jesús. Jesús es paz. Y cuando decimos el nombre de Jesús varias veces, comenzamos a tranquilizarnos y ya en una forma ecuánime podemos hablar, pero sin usar la lengua como látigo infernal para lastimar o para ofender o para herir al otro. Un consejo. Dios les bendice. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, alguien me dijo que Jesús fue un judío fiel y cumplidor de la ley hebrea y que jamás instituyó, ni quiso hacerlo, ninguna nueva religión ni iglesia. Que Jesús nunca fue cristiano, ni mucho menos católico. ¿Qué hay de cierto en esto? Ramiro, de España. Ramiro, que quien te lo dijo es, perdóname, una persona ignorante en la Santa Biblia y en el conocimiento de Jesucristo. Por supuesto que Jesús no fue católico. Es decir, Jesús instituye la iglesia que conocemos como la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Jesús no fue cristiano porque él no se puede seguir a sí mismo. Cuando uno dice, por ejemplo, esta persona es marxista, es porque sigue a Marx, pero Marx no es marxista porque Marx no se sigue a sí mismo. Aunque él es el de la idea, aunque él es de la enseñanza, pero se dice marxista o se dice socialista o se dice capitalista o se dice cristiano, en nuestro caso. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Cristo. La palabra cristiano significa uno como Cristo. Y Cristo es Cristo, Jesús, y Cristo no puede ser uno como Cristo porque Él es Cristo. Entonces, el que te haya dicho eso, le dices, mijito, con todo mi respeto, estudia un poquito más. Y sobre todo, estudia un poquito más la Biblia. El Señor sí establece una iglesia. Una iglesia. No montones de iglesias, lo hemos dicho anteriormente y lo seguiremos repitiendo hasta que me quede sin aliento. Jesús establece una sola iglesia y la establece sobre un hombre que para la sociedad de aquellos tiempos no valía mucho. Su nombre es Simón Barjona, no valía mucho. Ni los demás discípulos tampoco valía mucho. Porque uno lo vendió por 30 monedas de plata, otro lo negó 3 veces, 2 estaban peleando a ver quién era el más importante en el reino de los cielos, y así sucesivamente. Pero Jesús escoge lo inservible a los ojos del ser humano para que la gloria de Él se manifieste, nos levante de nuestra basura, de nuestro lodo, de nuestra miseria, y nos haga criaturas nuevas a imagen y semejanza de Él, si nos dejamos. Jesús establece una iglesia con gente muy pobre, moralmente, espiritualmente y físicamente. Y Jesús hace de esos hombres pilares de su iglesia.
hombres comprometidos hasta el tuétano para no solamente llevar palabra de Jesús al mundo, pero convertirse en espejos de la palabra de Jesús, de la presencia de Jesús, hasta el punto de darlo todo, hasta su propia vida, excepto Juan, que murió de ancianidad. Qué hermoso el saber que Jesús tiene el poder para cambiar vidas, que Jesús tiene poder para transformar corazones, que Jesús tiene poder para levantarnos de nuestra suciedad, de nuestra miseria, de nuestro lodazal, cualquiera que sea, de nuestros pecados, hermanos, de nuestras adicciones, hermanos, y darnos la oportunidad de una nueva vida. Y es por eso que celebramos el día domingo. Y es por eso que damos gracias a Dios por la victoria de Jesús sobre la muerte, el pecado y Satanás, el día domingo, el día en que Jesús resucita, porque Él es Dios, para resucitarte a ti, resucitarme a mí, y hacernos de cada uno de nosotros criaturas nuevas para gloria de Él. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, que nosotros resucitando una nueva vida, comenzando una nueva vida hoy, hermano, y tú bien sabes que necesitas cambiar. Tú bien sabes que necesitas que Dios cambie en ti para que seas un espejo más transparente y cristalino de su presencia en este mundo que tanto necesita de Él. Para que podamos más y más decirle al Señor desde lo profundo de nuestro corazón: Señor, gracias por el privilegio de servirte. Quiero recordarles, hermanas y hermanos, que octubre del 14 al 24 vamos a tener un peregrinaje, mire, para chuparse los dedos. Precioso va a estar. Vamos a visitar, si Dios permite, en Italia, Asís, San Giovanni Rotondo, Loreto, Sorrento, la costa amalfitana. Vamos a ir a Positano, a Nápoles, a la isla de Capri, a la Gruta Azul, a Pompeya y a Roma. Así que para más información, por favor, visitar nuestra página web, que es mensaje1.com, o contactar a Maciel Carrasco, que es la encargada de la compañía Canterbury Pilgrimages, que es la que está organizando este peregrinaje que este siervo de Dios va a llevar con todos ustedes, si me permiten. Y llamen por favor al número telefónico 603-941-3078, repito, 603-941-3078. O escríbanle a Maciel con 12 S, maciel@canterburypilgrimages.com. Quiero recordarles que el 8 de junio, con el favor de Dios, voy a estar en Sacramento, California, en un retiro, en un evento hermosísimo, poderoso, organizado por Radio Santísimo Sacramento. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 916-442-7389. De nuevo, 916-442-7389. Y decirles que del 28 al 29 de junio, con el favor de Dios, la diócesis de Birmingham, Alabama, va a estar celebrando 50 años de vida. Esto se va a llevar a cabo en el BJCC Convention Center. Para más información, por favor, comuníquense a www.bhmcatholic.com. Este servidor va a estar allá también compartiendo la fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y recordarles también que vamos a tener un evento muy especial en Nueva Orleans el sábado de Milagros, el 27 de julio. Que el Señor los bendiga en abundancia este día y por siempre, los colme de su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Hasta la próxima, hermanos, Dios mediante.